Hay instantes en la vida humana en los que el límite entre lo visible y lo invisible se vuelve tan delgado que uno podría jurar que basta extender la mano para tocar lo desconocido. Son momentos en los que la realidad, esa estructura que creemos firme e inquebrantable, se resquebraja apenas lo suficiente para dejar pasar un resplandor que no pertenece a este mundo, una luz que parece provenir de una dimensión donde el tiempo y la materia pierden sentido. Durante décadas dediqué mi existencia a explorar el inconsciente, ese vasto océano interior donde habitan tanto la sombra como la luz del ser humano. Me adentré en los recovecos más profundos de la psique, convencido de que entendía, al menos en parte, lo que se oculta más allá de la conciencia ordinaria. Sin embargo, hubo un día, un 2 de noviembre para ser exactos, en el que toda mi preparación científica, mis años de análisis y estudio, mis certezas intelectuales, se desmoronaron ante algo que simplemente no podía explicar con la razón. Aquel día, presencié un acontecimiento que transformó por completo mi comprensión de la muerte, del alma y de aquello que los antiguos llamaban eternidad. No fue un sueño ni una alucinación, tampoco una creación del pensamiento simbólico. Fue una experiencia directa, real, viva, un encuentro entre mi alma y esa otra dimensión que las culturas ancestrales conocían bien, pero que la mente moderna, tan segura de sí misma, ha olvidado bajo capas de lógica y ruido. Vi con mis propios ojos lo que ocurre con las almas durante el Día de los Muertos, y lo que contemplé me obligó a reescribir todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la realidad, sobre lo que sucede cuando el cuerpo se apaga, pero la conciencia sigue su viaje. Quiero dejar algo claro desde el principio. La muerte nunca me ha causado temor. A lo largo de mi vida he caminado por territorios que muchos preferirían evitar. He descendido a los abismos del inconsciente. He conversado con figuras que emergen del arquetipo. He sentido de cerca la fuerza de lo luminoso, aquello que trasciende lo humano. Pero nada, absolutamente nada, se compara con presenciar el tránsito de un alma que abandona el cuerpo y cruza ese umbral invisible hacia lo eterno. Durante años, sostuve que la psique no muere con el cuerpo, que existe una continuidad más allá de la desintegración física. No lo afirmaba desde una fe ciega, ni desde una religión heredada, sino como conclusión de un largo proceso de observación. Los sueños de mis pacientes moribundos, las coincidencias inexplicables que acompañaban la partida de quienes dejaban este mundo, las señales que aparecían en los momentos más inesperados, e incluso mis propias experiencias en estados de conciencia expandidos. Pero una cosa es comprenderlo con la mente, y otra muy distinta vivirlo con una claridad tan profunda que la duda simplemente desaparece. Ese 2 de noviembre me encontraba en mi torre de Bollingen, ese refugio que construí con mis propias manos, hecho de piedra y silencio, para mantenerme cerca de lo esencial, cerca del alma. Era temprano, y una niebla densa cubría el lago como si el mundo entero contuviera la respiración. El aire tenía una textura extraña, una vibración casi sagrada, similar a la que había sentido en mis viajes a la India y África, lugares donde los velos entre los mundos parecen más delgados que en la rígida y racional Europa. Me senté junto a la ventana con una taza de té caliente, y sin planearlo, mis pensamientos comenzaron a dirigirse hacia los que ya no estaban: mi madre, que había partido hacía años, los pacientes que habían cruzado el umbral, los amigos y colegas que alguna vez compartieron conmigo esta misma realidad. No era una meditación intencional, sino un estado de quietud abierta, de escucha profunda, esa forma de atención silenciosa que aprendí en mi trabajo con el inconsciente. Y fue entonces cuando algo comenzó a suceder. Al principio pensé que se trataba de una proyección, una imagen nacida de mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no. Lo que estaba ocurriendo tenía una cualidad distinta, tangible, objetiva. No era una creación de mi mente, sino una presencia que me envolvía con una realidad tan viva que el aire mismo parecía vibrar con su energía. Comencé a sentir que no estaba solo, aunque mis ojos no veían a nadie. Era una percepción diferente, una visión interna que no depende de los sentidos físicos, sino de esa otra forma de conciencia que todos poseemos, aunque pocos llegan a desarrollar. Eran presencias sutiles, silenciosas, con una calma que no pertenecía a este mundo. No había miedo, no había oscuridad,
Lo que emanaban era una sensación de espera paciente, como si estuvieran aguardando algo inevitable, como viajeros que saben que el tren llegará tarde o temprano y que no hay prisa en el alma. Fue entonces cuando lo comprendí, no con la razón, sino con esa certeza que brota desde lo más profundo del ser. Lo que percibía eran almas, fragmentos de conciencia que habían cruzado el umbral de la muerte, pero que aún no habían completado su tránsito hacia el otro lado. Y lo primero que entendí con absoluta claridad es que aquello que muchos llaman purgatorio no es un lugar físico ni un espacio con fronteras o direcciones. Es un estado de la psique, una fase de transformación del alma, una especie de alquimia espiritual en la que la conciencia se depura y se reencuentra consigo misma. Durante años, dediqué mi trabajo a estudiar el proceso de individuación, ese camino interior que toda persona recorre al integrar sus sombras, reconciliarse con su historia y descubrir su esencia más profunda. Pero lo que presencié aquel día cambió mi comprensión por completo. La individuación no se detiene cuando el cuerpo muere. De hecho, para muchas almas, ese proceso apenas comienza después de dejar la envoltura física, porque solo entonces la psique se enfrenta desnuda a su propia verdad, sin el disfraz del ego ni las distracciones del mundo material. Si utilizamos el término purgatorio, no deberíamos imaginarlo como un castigo o una espera pasiva, sino como la continuación natural del trabajo interior, el perfeccionamiento del alma en su camino hacia la totalidad. Las presencias que percibí esa mañana se encontraban en diferentes etapas de ese viaje. Algunas eran como recién llegadas, todavía envueltas en los pensamientos, emociones y apegos que habían dominado su vida terrenal. Se sentía en ellas una cierta confusión, una resistencia a soltar la identidad que habían construido durante años, como si aún intentaran reconocerse en lo que ya no existe. Otras, en cambio, vibraban de una forma distinta. Se notaba en ellas un progreso, una aceptación. Habían comenzado a mirar hacia adentro, a comprender sus propias sombras, a integrar las partes de sí mismas que antes habían negado, y finalmente estaban aquellas almas más luminosas, serenas, casi translúcidas. Parecían estar completando su viaje, listas para disolverse en una conciencia más vasta, en esa unión con lo divino que los místicos de todas las épocas han descrito y que yo prefiero entender como la integración total del alma individual con el sí mismo universal. Lo más impresionante de todo fue darme cuenta de que estas almas no se encontraban en algún reino remoto o inaccesible. No estaban perdidas en el infinito ni flotando en un cielo distante. Permanecían cerca, cerca de los lugares donde habían amado, de los espacios donde habían reído y llorado, de las personas que aún recordaban con ternura. Desde una perspectiva psicológica, esto tiene sentido. El alma sigue atraída por los vínculos afectivos profundos que creó en vida. El amor es una fuerza que no se disuelve con la muerte. Al contrario, es el puente que mantiene unidas las dimensiones. Porque el amor, el verdadero amor, no muere con el cuerpo. Es la única energía que trasciende el tiempo y la materia. Las almas que percibí no sufrían por sus apegos, estaban aprendiendo a transformarlos. El amor humano que conocieron se estaba expandiendo, refinándose hasta convertirse en amor universal, en esa forma de compasión pura que no distingue entre yo y tú, sino que abarca a todo lo existente. Y entonces una pregunta resonó en mí. ¿Por qué precisamente el 2 de noviembre? ¿Qué hace que en ese día las almas sean más perceptibles, más presentes entre nosotros? Después de años de estudiar los ritmos del inconsciente colectivo, comprendí que hay momentos en el año en los que el alma del mundo, ese tejido invisible que nos conecta a todos, se abre un poco más. El Día de los Difuntos es uno de esos portales arquetípicos, un punto en el tiempo en el que la humanidad, consciente o no, vuelve su atención hacia sus muertos. Y cuando millones de corazones recuerdan, oran o simplemente piensan en quienes partieron, el velo entre los mundos se hace más delgado, la frontera se vuelve permeable, y las almas, en su silenciosa paciencia, aprovechan ese instante para acercarse, para ser sentidas, para recordarnos que nunca se han ido del todo. No es casualidad que desde tiempos ancestrales, pueblos de distintas partes del mundo
hayan coincidido en señalar esta época del año como un momento sagrado. Desde el antiguo Samhain celta hasta el Día de Muertos en México, todas esas culturas percibieron, de una manera intuitiva y profundamente simbólica, que durante estos días el velo entre los mundos se vuelve más delgado. No se trata de superstición ni de mitología vacía, es el reconocimiento de un fenómeno psíquico universal, una verdad que la mente humana ha intuido mucho antes de que existiera la ciencia moderna. En esas fechas, millones de personas piensan, recuerdan y oran por sus seres queridos que han partido, y esa inmensa corriente de pensamiento y emoción colectiva genera lo que yo llamaría un campo psíquico de conexión, una red energética que une los planos visibles e invisibles de la existencia. Este campo no es magia en el sentido popular del término, es la activación natural de capacidades latentes del alma humana, capacidades que la civilización contemporánea ha adormecido con su exceso de racionalidad y su olvido del misterio. Vivimos en una era en la que el pensamiento lógico ha desplazado casi por completo la sensibilidad espiritual, pero aún quedan momentos, como el 2 de noviembre, en los que ese muro se agrieta y lo sagrado se asoma. En esos días, las puertas del inconsciente colectivo se abren ligeramente y permiten que algo más grande que nosotros fluya. Lo que experimenté aquel día me mostró que esa apertura no solo revela el misterio de la muerte, sino también el poder oculto que tenemos los vivos para acompañar a las almas que siguen su proceso más allá de este mundo. Vi con claridad que las almas que se encuentran en ese estado intermedio, en ese viaje de individuación post-mortem, pueden recibir la energía de nuestros pensamientos y de nuestras oraciones, pero no de forma mágica o supersticiosa, sino a través de una realidad psicológica profunda. La energía psíquica del amor, cuando se dirige con intención sincera, puede ayudar a las almas en su proceso de transformación. Cuando recordamos a alguien con ternura, cuando lo pensamos con gratitud y le enviamos pensamientos de luz o de paz, estamos transmitiendo algo real, una fuerza que puede nutrirlo donde quiera que se encuentre. Vi almas que parecían atrapadas en bucles emocionales, incapaces de avanzar, hasta que el amor de quienes aún las recordaban se convirtió en una chispa que las liberaba, una comprensión repentina que iluminaba su camino. Pero debo dejar algo claro. No todas las plegarias ni todos los pensamientos tienen este efecto. Las palabras vacías, repetidas sin intención o sin sentimiento, son como ecos que se pierden en el aire. Lo que realmente transforma es la calidad del amor con el que se piensa en el otro, la profundidad de la conexión emocional que nos une. Cuando alguien ora por un ser querido con autenticidad, con esa intención pura de ayudar y liberar, su energía atraviesa las capas del inconsciente colectivo y llega exactamente al alma que la necesita. Sin embargo, lo más sorprendente fue descubrir que esa conexión no es unidireccional. No somos los únicos que pensamos en ellos. Ellos también nos piensan. Las almas que ya han cruzado no desaparecen del todo. Permanecen cerca, silenciosas, acompañando de formas que la mente racional no logra registrar, pero que el inconsciente sí percibe. No se manifiestan como espectros ni buscan atemorizar. Son presencias sutiles, suaves, que se expresan a través de símbolos, sueños y coincidencias imposibles. He visto esto repetidamente a lo largo de mi vida profesional. Pacientes que sueñan con un ser querido justo cuando atraviesan una crisis, objetos que aparecen en lugares significativos, canciones que suenan en el momento exacto, o encuentros aparentemente fortuitos que cambian el rumbo de una vida. Estas no son coincidencias sin sentido, son sincronicidades, manifestaciones de un orden más profundo que une lo visible y lo invisible, lo psicológico y lo físico. La mente humana tiende a ignorarlas, pero el alma las reconoce. Y cuando aprendemos a leer esos signos, descubrimos que los muertos no están tan lejos como creemos. Simplemente han cruzado una puerta que, de tanto en tanto, también se abre para nosotros. Lo que presencié aquella mañana del 2 de noviembre me reveló con una claridad abrumadora que el contacto entre los vivos y los muertos alcanza su punto máximo en ese día. Es como si el universo entero respirara más despacio, y en esa pausa, las almas se acercaran, buscando a quienes amaron, deseando ser sentidas, reconocidas, recordadas. No es necesario ser un médium,
ni un místico experimentado para percibirlo. Lo que se requiere no es técnica, sino disposición interior, una mente abierta, un corazón tranquilo y la valentía de suspender por un instante la tiranía del escepticismo racional. Los niños lo hacen de manera natural. Por eso, tantos pequeños dicen sentir la presencia de sus abuelos o de seres queridos que ya partieron. Su mente aún no ha sido endurecida por la lógica adulta. Su conexión con el inconsciente sigue viva, intacta, fluida. Pero nosotros, los adultos, también podemos reconectar con esa sensibilidad dormida si aprendemos a aquietar el pensamiento y a mirar con los ojos del alma. No se trata de creer ciegamente, sino de recordar una forma de percibir que alguna vez fue innata en nosotros. Sin embargo, durante esa experiencia también fui testigo de algo que, en un principio, me estremeció profundamente, aunque después entendí su verdadera naturaleza. Vi que el llamado proceso de purificación por el que atraviesan las almas no es un castigo impuesto desde algún poder externo, sino una confrontación ineludible con uno mismo. Es el encuentro directo con la propia sombra, con aquello que en vida negamos, reprimimos o disfrazamos. Durante nuestra existencia terrenal, pasamos gran parte del tiempo evitando mirar esas partes de nosotros que nos resultan incómodas, nuestras contradicciones, egoísmos, miedos y heridas. Construimos murallas mentales, excusas y autoengaños para no ver lo que somos en realidad. Pero cuando el cuerpo muere, esas defensas caen. El alma se enfrenta, sin filtros ni justificaciones, a su propia verdad. Y ese instante de absoluta confrontación es lo que las tradiciones antiguas describieron simbólicamente como el fuego del purgatorio. No se trata de un fuego material, pero la metáfora es precisa, porque el dolor que se experimenta es tan intenso como purificador. Imaginen ver con total nitidez cada momento de nuestra vida, cada acto de egoísmo, cada palabra que lastimó, cada gesto de indiferencia hacia quienes necesitaban nuestro amor, y no solo verlo, sino sentirlo. Sentir el impacto que nuestras acciones tuvieron en otros, experimentar su dolor como si fuera el propio. Ese es el fuego que limpia, que disuelve las máscaras del ego y deja al descubierto la esencia desnuda del alma. Y aquí está la gran verdad. Ese proceso no es una condena, es una forma de sanación. Es el alma despertando a su totalidad, reconociendo cada fragmento de sí misma, incluso aquellos que negó por miedo o vergüenza. Es el camino hacia la integración, el mismo que en vida buscamos a través del proceso de individuación, pero que más allá de la muerte se completa con una profundidad inconcebible. Vi almas en diferentes etapas de este viaje interior, algunas recién enfrentando la oscuridad de su propio reflejo, otras avanzando lentamente hacia la aceptación y el perdón. Las que habían logrado comprenderse y amarse a sí mismas brillaban con una paz tan intensa que no puedo describirla con palabras humanas. Eran almas radiantes, libres, en calma. Habían logrado integrar su sombra y estaban listas para trascender. Pero entonces, una pregunta me atravesó. ¿Qué viene después? ¿Qué ocurre cuando el alma termina ese proceso de purificación interior? Lo que percibí después me dejó sin habla. Era algo que escapa a cualquier concepto humano, algo que no puede explicarse con categorías mentales ni teorías psicológicas. Pude intuir que existen distintos niveles en el viaje del alma, pero no son lugares físicos, sino estados de conciencia cada vez más amplios, más luminosos, más cercanos a la unidad total. El primero de ellos, el encuentro con la sombra, es solo el umbral. Después de atravesarlo comienza un ascenso que no tiene comparación posible con ninguna experiencia terrestre. Era como si la conciencia misma se expandiera hacia un horizonte infinito, donde ya no hay arriba ni abajo, ni tiempo ni memoria, solo una presencia inmensa y vibrante, un océano de luz y comprensión en el que el alma empieza a recordar quién es realmente. En ese punto del viaje, comprendí que la duración de este estadio no es igual para todos. Algunas almas cruzan por él con suavidad, casi sin esfuerzo, porque en vida dedicaron tiempo al autoconocimiento, al trabajo interior, a confrontar su sombra mientras aún respiraban. Para ellas, este tránsito es breve, como un amanecer tranquilo, pero para aquellas que vivieron completamente absorbidas por su ego, identificadas con la máscara de la personalidad y sin mirar jamás hacia adentro, este proceso
puede sentirse eterno. Y es que el tiempo en esos reinos no fluye como lo entendemos aquí. No hay relojes, ni horas, ni días. Allí un instante puede expandirse hasta sentirse infinito, y una eternidad puede desvanecerse en un segundo. Es un tiempo del alma, una experiencia subjetiva en la que cada sensación, cada comprensión, se mide no en minutos, sino en profundidad de conciencia. Después de esa primera gran purificación, el alma entra en una fase que solo puedo describir como contemplación luminosa. Aquí ya no hay lucha, ni miedo, ni fragmentación. La sombra ha sido integrada. El alma, por fin, puede mirar su vida pasada sin juicio, sin culpa, con la serenidad de quien observa el paisaje completo desde lo alto de una montaña. Empieza a entender que cada evento, cada relación, cada pérdida y cada dolor tuvieron un propósito oculto, una función dentro de su propio proceso de individuación. Ve con claridad cómo los momentos de sufrimiento no fueron castigos, sino catalizadores de crecimiento. Cómo las relaciones difíciles fueron espejos que le mostraron aquello que debía sanar. Cómo incluso los errores y las caídas eran parte de una coreografía perfecta que la guiaba hacia el despertar. El alma contempla su historia con una sabiduría que el ego jamás podría alcanzar, y al hacerlo, comienza a percibir los hilos invisibles que conectan su vida con los grandes mitos universales. Entiende que su pequeña existencia personal, ese guión que llamamos mi vida, era en realidad una expresión simbólica de los temas eternos que atraviesan la humanidad. El amor, la pérdida, la búsqueda, la redención. Es como si el alma viera, por primera vez, la obra completa en la que actuó y comprendiera su papel dentro del drama cósmico. En este estado contemplativo, el alma comienza a soltar suavemente su apego a la identidad que tuvo en la tierra. No se trata de olvido ni de negación, sino de expansión. Ya no se ve como Juan o María, sino como algo mucho más vasto, más antiguo, más esencial. Comprende que esos nombres, cuerpos y biografías fueron papeles temporales que el alma interpretó para aprender, para evolucionar. Y al reconocer eso, siente una profunda paz, una libertad que no depende de nada. Esta transición es decisiva. Si el alma se aferra a su antigua identidad, permanece atrapada en las memorias terrenales y no puede elevarse. Pero cuando finalmente suelta, cuando acepta que su esencia va mucho más allá del personaje que encarnó, comienza el verdadero ascenso. Lo que percibí a continuación es casi imposible de describir con palabras humanas, porque lo que viene después trasciende cualquier experiencia conocida. Más allá de la contemplación, hay otro nivel, un estadio que podría llamar encuentro con lo divino. Y quiero aclarar, no me refiero a una idea religiosa ni a una figura concreta de culto. Hablo de algo más profundo, más universal. Es el momento en que el alma se funde con el sí mismo, ese centro arquetípico que es al mismo tiempo el núcleo más íntimo del individuo y la totalidad del cosmos. En ese encuentro, las palabras se disuelven. No hay sujeto ni objeto. No hay yo ni tú. Es una unión total con la fuente de toda existencia, con lo que las tradiciones han intentado describir durante siglos. Los cristianos lo llaman visión beatífica, los budistas lo reconocen como nirvana, los hindúes lo nombran moksha, distintos lenguajes para una misma verdad, la experiencia directa de la conciencia universal. Y cuando eso sucede, el alma ya no es simplemente una, es muchas y todas a la vez. Es una gota que cae en el océano, que se disuelve en su inmensidad, pero que, de un modo misterioso, conserva su individualidad. La gota se vuelve mar, pero el mar también recuerda a la gota. Es una paradoja divina, la unidad absoluta que no borra la singularidad, sino que la trasciende. Esta paradoja, esa fusión entre lo individual y lo universal, no puede ser comprendida por el pensamiento racional. Ninguna palabra, teoría o fórmula puede contenerla. Solo puede ser vivida. Es una experiencia directa del alma, una revelación que desborda cualquier intento de explicarla. Y comprendí entonces que ese encuentro con lo divino no es un accidente ni un privilegio reservado para unos pocos. Es el destino final del viaje del alma, el propósito hacia el cual toda la evolución de la conciencia ha estado avanzando desde el principio de los tiempos. Pero hay algo que debo subrayar con claridad. No todas las almas llegan a ese punto en el mismo momento.
Algunas alcanzan esa unidad con relativa rapidez, mientras que otras necesitan procesos mucho más largos. Desde nuestra perspectiva humana, ese avance podría parecer que tarda siglos, milenios, quizás eones. Pero en la realidad del alma, donde el tiempo no es lineal, cada paso ocurre cuando debe ocurrir. Nada se pierde, nada se apresura. Y es precisamente aquí donde el Día de los Difuntos adquiere una relevancia extraordinaria. Lo que vi me mostró que en ese día particular algo se abre. Las puertas entre los diferentes estadios de la conciencia se dilatan ligeramente, como si un viento invisible soplara desde lo alto, empujando suavemente a las almas que aún se encuentran en tránsito. Es una corriente de gracia, una energía compasiva que las impulsa hacia adelante, permitiéndoles dar el siguiente paso en su viaje. Pero lo más asombroso de todo fue descubrir que nosotros, los que aún estamos vivos, participamos activamente en este proceso. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras oraciones, no se pierden en el vacío, crean ondas reales en el campo psíquico que conecta todas las conciencias. Cada pensamiento de amor, cada recuerdo sincero, cada gesto de gratitud o acto de bondad en nombre de un difunto, genera una vibración que puede llegar hasta esas almas, fortaleciendo su luz interior. No se trata de moverlas o salvarlas mediante palabras mágicas. No, es algo mucho más profundo y natural. Cuando alguien enciende una vela con auténtica intención, cuando eleva una oración desde el corazón o realiza un acto de compasión inspirado por la memoria de alguien que partió, está transfiriendo energía psíquica real, una fuerza viva que el alma en proceso de transformación puede utilizar para avanzar. Lo vi con mis propios ojos interiores. Vi almas detenidas, estancadas, como si estuvieran frente a un muro invisible. Y entonces, desde la distancia, una corriente de energía comenzó a fluir hacia ellas. Era el amor de los vivos, convertido en luz. Esa luz las envolvía, las fortalecía, y con ella surgía la comprensión, la claridad, la serenidad que necesitaban para continuar su ascenso. Fue una visión tan clara, tan evidente, que no dejaba espacio para la duda. No todas las almas, sin embargo, reciben esta ayuda. Hay quienes mueren en completo olvido, sin nadie que las recuerde, sin un pensamiento o una oración que las alcance. Ellas también completan su proceso, porque la evolución del alma no se detiene. Pero su camino es más lento, más solitario. Por eso todas las tradiciones espirituales, desde las más antiguas hasta las más modernas, insisten en la importancia de recordar y honrar a los muertos. No como superstición, sino como un acto de amor que tiene consecuencias reales, tanto para ellos como para nosotros, porque también comprendí algo más. Esas almas que aún están en proceso de transformación no están inactivas. Ellas también nos ayudan, no interfieren abiertamente en nuestra realidad, no cambian los hechos de manera milagrosa ni alteran nuestro destino, pero influyen en nosotros de formas más sutiles, más profundas. Se comunican a través de los sueños, nos envían señales en momentos de duda, crean sincronicidades que guían nuestros pasos cuando más perdidos estamos. Y aunque la mente racional pueda descartarlo como coincidencia, el corazón lo reconoce, porque hay instantes en la vida en los que sentimos una presencia silenciosa acompañándonos. Un pensamiento que nos llega en el momento justo, un recuerdo que nos consuela sin razón aparente, una sensación de que alguien nos protege desde un lugar que no podemos ver. Esa es su forma de estar cerca, no desde la distancia del más allá, sino desde la intimidad invisible del alma. He presenciado esto tantas veces a lo largo de mi práctica que ya no puedo llamarlo coincidencia. Lo he visto en pacientes que, justo en el momento crucial de su proceso interior, sueñan con un padre o una madre que partió hace años y que en ese sueño les entrega exactamente las palabras que necesitaban escuchar. Lo he visto en personas que estaban a punto de tomar una decisión destructiva y de pronto ocurre algo aparentemente imposible, una sincronicidad perfecta que les detiene y les obliga a mirar de nuevo su camino. Nada de esto es casualidad. Son las manos invisibles de aquellos que nos amaron y continúan amándonos desde el otro lado del velo. El 2 de noviembre, esa presencia se hace más intensa, las almas se acercan más, se vuelven más perceptibles, más dispuestas a comunicarse con nosotros,
Y si aprendemos a aquietar la mente, a abrir el corazón y a crear dentro de nosotros un espacio de silencio, podemos sentirlas. No hacen falta apariciones espectaculares, ni voces del más allá. La conexión ocurre en los planos más sutiles del alma. La mayoría de las veces, la presencia de un ser querido se manifiesta en formas casi imperceptibles. Una calma repentina, un pensamiento que parece venir de algún lugar fuera de nosotros, un sueño tan real que al despertar sentimos que estuvimos con esa persona. Esas son las maneras en que las almas nos tocan. Pero para reconocerlas, debemos cultivar la sensibilidad y la receptividad que nuestra vida moderna nos ha hecho olvidar. Aquella mañana, comprendí también algo que cambió mi noción del tiempo y de la existencia. Durante toda nuestra vida, pensamos en la muerte como una línea divisoria, un antes y un después. Imaginamos que la vida sigue hacia adelante, como una historia que continúa. Pero lo que percibí fue algo completamente distinto. El alma, después de la muerte, habita un eterno presente. En ese estado, el pasado y el futuro dejan de existir como polos separados. Todo ocurre al mismo tiempo, dentro de una hora perpetuo. Desde esa perspectiva, cada instante vivido, cada experiencia, cada emoción, siguen existiendo. El alma puede volver a ellos, no como quien recuerda un episodio lejano, sino como quien lo vive de nuevo, con mayor comprensión. Puede regresar a los momentos decisivos de su vida, observarlos desde otra mirada, sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Es un proceso de restauración interior, donde el alma reinterpreta su historia y repara los fragmentos rotos del ser. Vi almas haciendo precisamente eso. Algunas regresaban a escenas dolorosas de su pasado, pero ya no como víctimas, sino como testigos conscientes, con una compasión inmensa hacia sí mismas. Una de ellas había sufrido abusos terribles en la infancia. Vi cómo, desde ese estado expandido de conciencia, comprendía finalmente que nada de eso había contaminado su esencia, que su valor no había sido destruido. Su luz seguía intacta, pura, más allá del daño que sufrió. Otra alma, en cambio, había causado sufrimiento, había tomado decisiones terribles, y durante la vida había cargado con una culpa insoportable. Pero en ese plano no se justificaba ni se castigaba, se comprendía. Veía el origen de sus actos, la confusión que los había motivado, y en esa comprensión nacía el perdón. No un perdón que borra el pasado, sino uno que lo integra, que transforma la oscuridad en sabiduría. Presenciar eso fue profundamente conmovedor. Entendí que el alma no busca castigo ni recompensa, busca equilibrio, comprensión, totalidad, y ese proceso de sanación, ese volver a mirar la propia historia desde el amor y no desde la culpa, es quizás el acto más sagrado de todos. Porque cuando el alma logra perdonarse, cuando finalmente entiende que nada puede separarla de su esencia divina, entonces comienza a despertar por completo. Fue como presenciar la libertad misma en acción. Vi almas que, después de largos procesos de purificación, finalmente soltaban el peso de sus cadenas interiores, cadenas de culpa, de miedo, de heridas no sanadas. Y cuando esas ataduras se rompían, algo indescriptible sucedía. Una paz inmensa, luminosa, comenzaba a envolverlas. Lo que presencié fue un milagro silencioso, pero más real que cualquier cosa que haya visto en el mundo físico. Vi a varias de estas almas que habían completado su proceso de integración, habían abrazado su sombra, perdonado sus errores y entendido su historia, preparándose para dar ese salto final hacia la unión con lo divino. Y en el Día de los Difuntos comprendí que ese paso se vuelve más fácil, porque cuando millones de corazones humanos dirigen su pensamiento hacia los muertos, cuando la memoria colectiva se llena de amor y gratitud, se genera una energía que abre puertas invisibles. Es como si ese día el universo entero dijera, es tiempo de volver a casa. Vi esa puerta abrirse. No era una puerta física, sino un cambio vibratorio, una expansión de conciencia. Las almas comenzaron a elevarse, no hacia arriba como lo imaginaríamos, sino hacia adentro, hacia una luz que crecía desde su propio centro. Su brillo se intensificaba hasta fundirse con una luz infinita, una luz que no era otra cosa que la fuente de toda existencia. Y aún así, en una paradoja que desafiaba toda lógica,
cada alma seguía siendo ella misma, única, irrepetible, conservando la huella de su historia, pero ahora purificada y transfigurada. Ese misterio, ser uno con la totalidad sin dejar de ser quien eres, es lo que los místicos de todas las eras han intentado describir, y al contemplarlo, comprendí que del otro lado de esa transformación, las almas alcanzan una sabiduría inaccesible para nosotros, los que seguimos viviendo dentro del cuerpo. Desde esa perspectiva, podían ver el entramado oculto de la existencia, el propósito que subyace en cada experiencia, incluso en aquellas que aquí consideramos injustas o dolorosas. Ellas comprendían que cada vida, por pequeña o insignificante que parezca, es una nota dentro de una sinfonía inmensa, un movimiento dentro del gran proceso de expansión de la conciencia universal. Pude ver con claridad que la individuación, ese viaje hacia la totalidad interior, no es solo el desarrollo del alma individual, sino el modo en que el propio universo despierta a través de nosotros. Es la manera en que lo divino se reconoce a sí mismo mediante la experiencia humana. Toda mi vida había sospechado que era así, pero verlo confirmado con mis propios ojos del alma fue sobrecogedor. En ese momento entendí que el sufrimiento, el conflicto, la pérdida y la duda no son castigos arbitrarios. Son los instrumentos con los que la conciencia se moldea, las pruebas que transforman la ignorancia en sabiduría, la fragmentación en plenitud. Nada de lo vivido es en vano. Cada acto de amor auténtico, cada momento de comprensión sincera, cada vez que una persona se enfrenta a su sombra y la integra, contribuye a la evolución de la conciencia total. Somos piezas vivas en un drama cósmico que se desarrolla desde el principio de los tiempos, y aunque no podemos ver el guión completo, de vez en cuando se nos permite vislumbrar fragmentos, momentos de claridad que nos revelan que todo tiene un propósito, que nada ocurre fuera del plan de esa inteligencia superior que nos sostiene. Y fue entonces cuando comprendí que este conocimiento no era solo para contemplar, sino para vivirlo. Porque muchos se preguntarán, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo ayudar a las almas de mis seres queridos? ¿Cómo puedo participar conscientemente en ese proceso? La respuesta es simple, aunque no necesariamente fácil. Lo primero es mantener una relación viva con los que han partido, no desde la nostalgia que encadena, sino desde el amor que libera. No se trata de negarse a soltar ni de vivir anclado en el pasado, sino de recordar con gratitud, de hablarles con el corazón, de mantener viva su esencia en nuestra memoria sin dolor. La oración, cuando nace del alma, tiene un poder inmenso, pero debe ser sincera. Una oración recitada como un hábito vacío es solo sonido. En cambio, una oración nacida del amor consciente, dicha con el corazón abierto y con intención pura, se convierte en una corriente de luz que atraviesa el velo y alcanza a quien más la necesita. Lo que verdaderamente transforma no es la forma ni la cantidad de palabras, sino la calidad de la presencia interior con la que uno se conecta. Es la profundidad del amor, la sinceridad de la intención y la pureza del pensamiento lo que crea el puente entre los mundos. Cuando recen o piensen en un ser querido que ha partido, háganlo con todo su corazón. No se trata de repetir fórmulas, sino de sentir. Imaginen que ese amor se convierte en una luz cálida que viaja a través del espacio psíquico y toca suavemente el alma que más lo necesita. No necesitan oraciones complicadas ni rituales elaborados. A veces las palabras más simples son las más poderosas. Decir con total autenticidad, te amo, te recuerdo, deseo que encuentres paz, puede tener un efecto mucho más profundo que la plegaria más sofisticada, si se dice con verdadera emoción. El 2 de noviembre es especialmente propicio para esta conexión, porque, como ya he explicado, en ese día el velo entre los mundos se hace más delgado y la energía colectiva del recuerdo humano crea un campo vibrante que facilita el contacto. Pero esto no significa que debamos recordar a nuestros muertos solo una vez al año. El vínculo entre vivos y muertos es una corriente que puede mantenerse siempre viva. He observado, a lo largo de muchos años de estudio, que quienes conservan una relación consciente, equilibrada y amorosa con sus difuntos, atraviesan el duelo con más serenidad. Su salud emocional se fortalece porque han comprendido una verdad profunda. El alma no se va por completo. Permanece en una forma sutil, silenciosa, acompañando de lejos pero presente.
y reconocer esto sana tanto al que se queda como al que parte. Sin embargo, hay una forma aún más poderosa de honrar a los que amamos, vivir de una manera que refleje sus valores. Si tu madre defendía la verdad, sé honesto. Si tu padre amaba el conocimiento, dedica tiempo a aprender. Si tu hijo sentía una conexión especial con la naturaleza, protege la vida en su nombre. Cada acción que realizas en coherencia con lo que ellos representaban se convierte en una oración viva. Son gestos concretos que vibran en el mundo físico y que, de alguna manera que nuestra mente no puede explicar, resuenan también en el mundo espiritual. Porque sí, las almas sienten, perciben cuando las recordamos con gratitud, cuando honramos su legado a través de nuestras acciones. Y eso les da alegría, les da fuerza, les ayuda a avanzar en su propio proceso de transformación, del mismo modo en que a nosotros nos ayuda a seguir adelante con el corazón más ligero. También debemos aprender a escuchar. A veces los muertos nos hablan, pero no con palabras. Lo hacen con símbolos, lo hacen con sueños. Si alguna noche sueñas con un ser querido que ha fallecido, no lo descartes como una simple ilusión del cerebro. Observa los detalles, lo que te dijo, lo que hizo, la emoción que te dejó al despertar. El alma se comunica a través del lenguaje del inconsciente, y ese lenguaje está hecho de símbolos, de imágenes cargadas de significado. Leer esos símbolos es un arte, requiere atención, intuición y sensibilidad, porque lo que las almas intentan transmitir no siempre es literal, es más profundo, son mensajes de comprensión, de consuelo, de guía, y cuando aprendes a escucharlos, descubres que nunca se fueron del todo. Las sincronicidades también son parte de ese diálogo invisible. Si estás pensando en alguien que murió y de pronto escuchas su canción favorita, ves una foto o algo aparentemente trivial despierta su memoria con fuerza, no lo ignores. Son destellos de conexión, momentos en los que el mundo interior y el exterior se entrelazan para recordarte que el amor trasciende el tiempo y el cuerpo. No son coincidencias, son llamadas, pequeñas señales que te dicen, aquí estoy, porque aunque no podamos verlos, siguen caminando con nosotros, desde el silencio, desde la luz, acompañándonos en esta extraña pero hermosa danza entre la vida, la muerte y la eternidad. Pero también debemos desarrollar una virtud esencial, el discernimiento. No todo lo que parece sobrenatural lo es realmente. La mente humana, especialmente cuando está atravesando el dolor de una pérdida, tiene una enorme capacidad para crear ilusiones, para proyectar lo que anhela, para inventar señales donde solo hay casualidad. He visto a muchas personas, movidas por la desesperación, aferrarse a cualquier pequeño suceso y convertirlo en una señal divina, cuando en realidad era solo la manifestación del deseo profundo de volver a conectar con quien se ha ido. Por eso, la clave está en aprender a distinguir la autenticidad. Las experiencias genuinas de contacto con almas desencarnadas tienen una cualidad muy particular. No generan miedo ni ansiedad, sino una profunda paz. No dejan confusión, sino claridad. No nos abruman con emociones caóticas, sino que nos infunden una sensación serena de amor y comprensión. Cuando una experiencia es real, siempre trae consigo algo útil, una revelación, una enseñanza, un consuelo verdadero. Esa es la marca del contacto auténtico. Y ahora debo mencionar algo que puede resultar incómodo, pero que considero de gran importancia espiritual. Durante aquella experiencia del 2 de noviembre, también percibí almas que parecían perdidas, atrapadas en patrones autodestructivos incluso después de la muerte. No eran las almas que estaban atravesando el proceso natural de purificación del que hablé antes, sino otras, que por distintas razones se negaban a avanzar. Algunas estaban tan unidas a sus viejos hábitos y heridas, sus adicciones, sus resentimientos, sus miedos, que no podían soltarlos ni siquiera después de abandonar el cuerpo físico. Otras, simplemente, no aceptaban que habían muerto. Seguían intentando relacionarse con el mundo material, aferrándose a sus antiguas rutinas, a sus casas, a las personas que amaban o a los lugares que frecuentaban. Estas son las almas que, en el lenguaje popular, llamamos fantasmas. Por supuesto, la mayoría de los fenómenos que la gente interpreta como fantasmales tienen explicaciones psicológicas o ambientales, pero estoy convencido de que existen casos auténticos
en los que un alma queda atrapada en ese estado intermedio, como si su conciencia estuviera suspendida entre dos planos. No es un estado eterno. Con el tiempo y con la ayuda adecuada, todas las almas encuentran su camino. Sin embargo, desde nuestra perspectiva humana, ese proceso puede parecer extraordinariamente largo, y aquí vuelve a manifestarse el poder del pensamiento amoroso y de la oración. Si saben de alguien que murió en circunstancias difíciles, con miedo, con enojo, o sin haber hecho las paces consigo mismo, recen por él. No desde la tristeza, sino desde el amor. Imaginen que su pensamiento es una luz que guía, una mano extendida en la oscuridad. Envíenles calma, comprensión, compasión. Esa energía puede ayudarlos a liberarse del miedo, a orientarse, a encontrar la paz que necesitan para continuar su evolución. Durante mi experiencia, también percibí la presencia de seres que actúan como guías o acompañantes espirituales. No los llamaría ángeles en el sentido dogmático, aunque ese término podría servir como metáfora. Son almas que ya completaron su propio proceso de individuación y ahora dedican su energía a ayudar a otras almas a avanzar. Son como terapeutas del mundo espiritual, presencias sabias y amorosas que orientan a quienes están confundidos o asustados. Algunas tradiciones los llaman bodhisattvas, otras los conocen como ancestros iluminados, pero los nombres son lo de menos. Lo que importa es su función. Son intermediarios de luz, ayudantes de lo divino que operan desde el amor puro. Vi cómo trabajaban con las almas que aún luchaban con sus sombras, guiándolas suavemente hacia la comprensión, mostrándoles los aspectos que no podían ver por sí mismas, dándoles fuerza para continuar el viaje. La visión de estos seres me llenó de una esperanza profunda. Comprendí que ninguna alma está verdaderamente sola, que incluso en los planos más oscuros hay ayuda disponible, que siempre hay una mano tendida esperando ser tomada. Y esa comprensión también tiene un eco poderoso en nuestra vida terrenal. Nosotros, los vivos, podemos pedir esa ayuda para nuestros seres queridos fallecidos. Podemos invocar, con fe y amor, que sean guiados y protegidos en su tránsito. Nada se pierde. Ninguna oración sincera cae en el vacío. Todo lo que nace del amor deja una huella, y esa huella se convierte en camino para quien lo necesita. No necesitamos entender los mecanismos exactos de cómo opera este misterio. La mente humana nunca podrá explicarlo por completo, y sin embargo, la intención sincera siempre será suficiente. La pureza del corazón tiene su propio lenguaje, uno que el alma reconoce más allá de las palabras. Pero hay una pregunta inevitable que surge en este punto, una que muchos de ustedes seguramente se están haciendo ahora. ¿Qué ocurre con aquellos que vivieron vidas marcadas por la oscuridad, por el egoísmo, por el daño que infligieron a otros? ¿Qué pasa con las almas de quienes causaron sufrimiento, con los que llamamos malvados? Durante mi experiencia, también percibí la existencia de estas almas. Pude ver que ellas atraviesan un proceso mucho más intenso y doloroso. No se trata de castigo ni de venganza divina, es la consecuencia natural de la verdad misma. Esas almas deben enfrentarse a su propia sombra con una lucidez que en vida jamás tuvieron. Experimentan desde el interior de su conciencia el dolor que provocaron en otros. Sienten el miedo, la tristeza y la desesperación que sus actos generaron, no como un castigo impuesto desde afuera, sino como parte del proceso inevitable de integrar la totalidad de lo que fueron. Porque nadie puede alcanzar la plenitud sin mirar cara a cara todo lo que ha sido, el bien y el mal, la luz y la sombra. Esa confrontación es el fuego interior que purifica, y aunque el proceso sea doloroso y desde nuestra perspectiva parezca interminable, todas las almas finalmente sanan, incluso las más oscuras, incluso las más perdidas. No hay condenación eterna. La idea de una eternidad de sufrimiento contradice la naturaleza misma de la psique, que siempre busca la integración, que siempre anhela regresar al equilibrio. Puede tardar siglos, o lo que para nosotros parecería una eternidad, pero al final, toda conciencia encuentra su camino de regreso a la luz. Y esa certeza me llenó de un consuelo indescriptible, porque significa que el amor y la sabiduría son más fuertes que la ignorancia y el miedo. Significa que la oscuridad no tiene la última palabra. Sin embargo, esto no implica que nuestras acciones carezcan de consecuencias. Todo lo que hacemos
deja una huella profunda, tanto en nosotros como en los demás. Cada acto de crueldad, cada mentira, cada traición o indiferencia genera un eco que debemos enfrentar y comprender algún día. Por eso, es tan importante vivir conscientemente aquí y ahora, trabajar en nuestra sombra mientras aún tenemos cuerpo. Elegir el amor en lugar del miedo, la verdad en lugar de la comodidad, el perdón en lugar del orgullo. Cada acto de conciencia, cada momento en que somos honestos con nosotros mismos, cada gesto de compasión auténtica nos ahorra trabajo en el otro plano, nos prepara para un tránsito más luminoso, porque el trabajo que no hacemos aquí nos espera allá, donde ya no hay máscaras ni excusas posibles. Esa mañana también comprendí algo inmensamente profundo sobre la naturaleza de lo que llamamos Dios. Lo que vi y sentí me reveló que Dios no es un ser separado, distante o castigador. Dios es la conciencia total, es el sí mismo universal del que todos los sí mismos individuales somos expresiones momentáneas. Cada alma es una chispa del fuego original, un fragmento que contiene el todo y que a través de su viaje contribuye al autoconocimiento del universo. El viaje del alma después de la muerte no es solo un regreso a esa fuente, es también el medio por el cual esa fuente, esa inteligencia divina, se conoce a sí misma. Cada alma que alcanza la individuación completa aporta algo único al conjunto, enriquece la totalidad con su experiencia, su historia, su comprensión. En este sentido, somos co-creadores con lo divino, participantes activos del proceso mediante el cual Dios despierta dentro de su propia creación. Puede parecer una idea herética para las mentes religiosas más rígidas, pero en el fondo está en perfecta sintonía con las enseñanzas más elevadas de todas las tradiciones espirituales. Los místicos de Oriente y Occidente han dicho lo mismo con diferentes palabras. Tú eres eso, decían los Upanishads. El Padre y yo somos uno, afirmó Jesús. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, enseñó Mahoma. Todas estas frases apuntan hacia una misma verdad universal, que en el nivel más profundo no hay separación entre el alma y lo divino. Somos expresiones de una sola conciencia que se contempla a sí misma desde infinitos rostros. Y lo más revelador de todo es comprender que nuestro desarrollo espiritual en esta vida no es únicamente para beneficio personal. No crecemos solo para salvarnos, sino para servir a la totalidad. Cada avance en nuestra conciencia, cada acto de amor genuino, cada sombra integrada, contribuye a la evolución de la conciencia universal. Nuestro despertar es el despertar del mundo. Nuestra sanación es la sanación del todo. Cada vez que expandimos nuestra conciencia, cada vez que integramos una parte de nuestra sombra, cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, Dios se conoce a sí mismo un poco más a través de nosotros. Somos los ojos y el corazón del universo contemplándose. Esta comprensión, lejos de ser una carga, es un privilegio inmenso. No somos criaturas pequeñas flotando en un cosmos indiferente. Somos partes activas del gran drama de la conciencia despertando a sí misma. Desde esta perspectiva, el Día de los Difuntos adquiere un significado mucho más profundo. No es un simple recordatorio de la muerte, sino una celebración de la continuidad. Un momento para acompañar a los que han cruzado el umbral, para fortalecer nuestra unión con ellos y reflexionar sobre nuestro propio destino espiritual. La muerte, entendí, no es un final, sino una puerta más en el largo viaje del alma hacia la totalidad. Ese día recordamos no con tristeza, sino con amor. Enviamos energía y también escuchamos, porque los muertos no están ausentes, están transformados. Nos observan, nos inspiran, nos enseñan a vivir con mayor conciencia. Y si aprendemos a escuchar con el alma, descubrimos que la frontera entre la vida y la muerte es más delgada de lo que parece. Después de aquella experiencia del 2 de noviembre, mi vida cambió en silencio, pero profundamente. Perdí el miedo a la muerte. Ya no la veo como una desaparición, sino como una continuidad natural de un proceso que empezó mucho antes de mi nacimiento. Esta vida es preciosa precisamente porque es temporal, porque cada momento se vuelve una oportunidad sagrada para expandir la conciencia. Pero ya no me aferro a ella con desesperación. Sé que cuando llegue mi momento, simplemente seguiré el curso de esa corriente que nunca se detiene.
Sé que enfrentaré mi sombra, sanaré mis heridas, y con el tiempo me uniré a esa luz de la que todo proviene. Y lo más reconfortante es saber que no estaré solo. Aquellos que me precedieron, mi madre, mi padre, mis amigos, mis pacientes, estarán allí, esperándome en formas que mi mente no puede imaginar. Y aquellos que aún vivan, que me recuerden y recen por mí, enviarán su energía como una corriente invisible que me alcanzará en ese otro plano. Porque todos somos parte de una misma comunidad de almas, vivas y desencarnadas, moviéndose juntas hacia la misma luz. Eso es lo que las tradiciones cristianas llaman la comunión de los santos, pero en realidad trasciende cualquier religión. Es la verdad fundamental de la existencia. La conciencia no muere, el alma no se extingue. Y si algo quiero que recuerden de todo esto, es lo siguiente: la muerte no es el fin, lo que somos, la psique, la conciencia, el alma, como quieran llamarla, continúa su viaje. Lo sé no por fe, sino por experiencia directa y por décadas de explorar las profundidades del inconsciente. Y también sé que los que amamos no están perdidos, siguen conectados a nosotros, respirando en nuestras memorias, manifestándose en sincronicidades, inspirando nuestros pasos. Podemos ayudarlos con nuestras oraciones, y ellos pueden ayudarnos con su presencia silenciosa. Así, vivos y muertos, participamos de un mismo propósito, el despertar de la conciencia, el reconocimiento de que la vida y la muerte son solo dos rostros de una misma eternidad. En tercer lugar, y quizás lo más importante, comprendí que el viaje del alma después de la muerte no es un castigo, sino un proceso de sanación, integración y expansión. Es la continuación natural del camino que comienza mientras estamos vivos. El proceso de individuación, ese viaje interior en el que cada uno debe enfrentar su sombra, sanar sus heridas, reconciliarse con su historia y elevar su conciencia hacia niveles cada vez más amplios. La muerte no interrumpe ese proceso, simplemente lo transforma, lo lleva a una dimensión más profunda. Y finalmente, entendí que todos participamos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Formamos parte de un proceso cósmico, donde la conciencia universal se vuelve consciente de sí misma a través de nuestras vidas. Cada existencia, por pequeña que parezca, tiene un papel esencial en ese despertar divino. Cada elección, cada pensamiento, cada gesto de amor o de comprensión deja una huella en el todo. El Día de los Difuntos nos recuerda precisamente eso, que nada se pierde, que cada alma contribuye al gran tejido de la conciencia. Ese día, más que una fecha ritual, es una invitación a detenernos, a dejar por un momento el ruido, la prisa, la distracción cotidiana. Es un llamado a mirar hacia adentro, a reconectarnos con los que se adelantaron en el camino y a hacernos las preguntas que realmente importan. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y para qué vivimos? Preguntas que el mundo moderno prefiere evitar, escondiéndolas bajo el velo de la productividad y la distracción. Pero el 2 de noviembre nos susurra que ha llegado la hora de recordar lo esencial. Aprovechen ese día, no lo dejen pasar como una costumbre vacía. Enciendan una vela por sus muertos, pero háganlo con conciencia viva, no como un gesto mecánico. Que la llama sea símbolo de su amor, una luz que viaja más allá del tiempo y alcanza las almas que todavía caminan hacia la totalidad. Recen, mediten o simplemente siéntense en silencio a recordar. Hablen mentalmente con quienes amaron. Díganles que los recuerdan, que los perdonan, que los esperan en la eternidad, porque esas palabras no se pierden en el vacío, son energía viva. Viajan a través del campo invisible que une todas las almas y llegan a su destino. Y si se mantienen atentos, si se abren desde el corazón, tal vez reciban una respuesta. No esperen apariciones ni milagros. Las señales más verdaderas suelen ser las más sutiles. Puede ser una sensación repentina de paz, un pensamiento que no parece propio, un sueño tan nítido que al despertar aún lo sienten vibrar en el pecho. Esas son las formas en que el alma del otro lado nos alcanza, diciéndonos en silencio: estoy bien, sigo contigo. El amor no termina. Y más allá de un solo día al año, los invito a mantener esa conexión viva con el misterio, con lo invisible,
con el aspecto luminoso de la realidad que la civilización moderna ha intentado negar. Cultiven su mundo interior, trabajen en ustedes mismos, no huyan de su sombra, busquen la totalidad. Este trabajo espiritual no solo enriquece la vida presente, también prepara el alma para su tránsito futuro, porque quienes hacen el trabajo consciente de integración en vida tienen un viaje mucho más ligero después de la muerte. Ya han aprendido a soltar, a mirar sin miedo, a amar sin condiciones, y por eso su paso hacia el otro lado es sereno, luminoso, natural, y sobre todo, vivan sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento, no como una amenaza, sino como un recordatorio de lo sagrado que es cada instante, que cada respiración, cada mirada, cada palabra dicha con amor, es una oportunidad para que la conciencia se expanda y para que Dios, a través de nosotros, se conozca un poco más. Cuando vivimos recordando que somos mortales, la vida se vuelve más luminosa. Las preocupaciones pequeñas, esas que normalmente nublan nuestra mente, pierden su fuerza y lo verdaderamente importante emerge con claridad. El amor, la conexión auténtica con otros, el crecimiento interior, el servicio desinteresado. Son esas las cosas que trascienden el tiempo, las únicas que conservan significado cuando todo lo demás se desvanece. Aquella mañana del 2 de noviembre, en mi torre de Bollingen, vi el ciclo completo del alma. Vi cómo la conciencia abandona el cuerpo y continúa su camino, cómo atraviesa la oscuridad y el silencio para finalmente fundirse con la luz divina. Vi que los que partieron antes que nosotros no desaparecen, sino que permanecen cerca, acompañándonos de formas invisibles pero reales. Y vi también cómo nuestros pensamientos y oraciones pueden alcanzarlos, ayudarles, guiarlos en su tránsito. En la gran escala de la existencia, comprendí que la muerte no es una tragedia, sino una etapa necesaria en el proceso de la evolución de la conciencia. Es un puente, no un abismo. Desde entonces, esa visión me ha dado una paz que no depende de las circunstancias. Y si hoy comparto esto con ustedes, es porque deseo que esa misma paz toque sus corazones. Porque al final todos buscamos lo mismo, un sentido, la certeza de que no estamos solos, de que nuestras vidas tienen propósito, de que el amor no termina con la muerte. Y puedo decirles, no desde la fe ni desde el deseo, sino desde la experiencia directa, no estamos solos. La vida tiene un propósito más profundo del que podemos comprender, y aquellos que amamos siguen existiendo de formas que apenas intuimos, pero que son absolutamente reales. La muerte no es un final, es una puerta, y al cruzarla no nos espera la nada, sino la continuación del viaje más grande de todos, el viaje hacia la totalidad, hacia la luz, hacia el sí mismo universal, que es, al mismo tiempo, nuestra esencia más íntima y Dios mismo. Que esta comprensión les dé consuelo cuando sientan la ausencia de alguien querido, fortaleza cuando el miedo los toque y claridad para enfocar su vida en lo que realmente importa. Porque esta vida, tan frágil y tan breve, es un campo de aprendizaje, un momento sagrado en el cual el alma puede crecer, amar y expandirse. Y cuando llegue el próximo día de los difuntos, cuando el velo entre los mundos se vuelva delgado y las almas se acerquen, recíbanlas con amor, oren por ellas, envíenles luz, abran su corazón para recibir los mensajes y señales que quizás intenten darles. Porque todos formamos parte de una misma familia de almas, unida más allá del tiempo y del espacio. La separación entre vivos y muertos es solo aparente. El amor continúa. La conciencia no se apaga. El viaje no se detiene. Esa es la verdad que presencié aquel día. Y si la dejan entrar en su corazón, puede cambiar la forma en que viven, en que aman y en que enfrentan el misterio. Permítanme terminar con una última reflexión. Toda comprensión espiritual pierde sentido si no se refleja en la vida cotidiana. Saber que el alma continúa después de la muerte no debe convertirnos en espectadores pasivos del mundo, sino en seres más conscientes, más responsables. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción que alimentamos moldea la forma de nuestra alma, y esa forma será la que llevaremos con nosotros cuando crucemos el umbral. Así que vivan con propósito, amen con valentía y despierten cada día con gratitud. Porque la eternidad no está en un futuro lejano,
Comienza aquí, ahora, en cada instante en que elegimos vivir con alma. No podemos escapar de nosotros mismos muriendo. La muerte no borra lo que somos, solo lo revela. Muchas personas viven con la esperanza inconsciente de que el final físico borrará sus contradicciones, sus culpas, sus heridas. Pero la verdad es lo opuesto. Más allá del cuerpo, nos encontramos con nosotros mismos de forma aún más directa, más inevitable. He observado durante toda mi vida profesional que la manera en que enfrentamos la muerte refleja con exactitud la forma en que hemos vivido. Aquellos que han mirado su interior, que han hecho las paces con sus sombras, que han cultivado vínculos verdaderos basados en el amor y no en la necesidad, suelen partir con serenidad. No es una resignación vacía, sino una aceptación lúcida, nacida de la comprensión profunda de lo que significa existir. En cambio, quienes pasan su vida huyendo del autoconocimiento, negando su oscuridad, viviendo de apariencias y distracciones, suelen enfrentar la muerte con miedo. No porque la muerte sea algo terrible, sino porque es el espejo perfecto, aquel que nos muestra lo que evitamos ver en vida. Y lo que descubrí en mi experiencia es que esta diferencia no termina al morir, continúa. El trabajo interior que postergamos aquí nos espera allá. El proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad, no se interrumpe con la muerte, simplemente cambia de escenario. Pero cuando el alma ya no tiene cuerpo físico, el avance puede ser más lento, más arduo. Por eso insisto, no esperen a morir para comenzar el trabajo de conocerse. Enfrenten su sombra ahora, sanen sus heridas ahora, aprendan a amar sin condiciones ahora. Todo lo que acumulamos externamente se queda atrás. Los logros, las posesiones, los títulos. Pero lo que construimos dentro de nosotros, la conciencia que desarrollamos, el amor que despertamos, la sabiduría que conquistamos, eso es lo único que llevamos. Esa es la verdadera riqueza del alma. Durante aquella experiencia del 2 de noviembre, comprendí que la vida y la muerte no son procesos separados, son un mismo flujo. Cada paso de autoconocimiento en vida allana el camino para lo que viene después. Cada sombra integrada, cada herida sanada, cada ilusión abandonada se convierte en luz para el viaje que nos espera más allá del umbral. En este sentido, vivir no es prepararse para morir en un tono lúgubre, sino ensayar para la totalidad. Estamos aprendiendo a ser almas completas, practicando para ese encuentro final con nuestro sí mismo, ese núcleo divino que aguarda dentro de todos nosotros. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo hacemos este trabajo en la práctica? ¿Cómo avanzamos hacia la individuación mientras aún respiramos? He dedicado mi vida a buscar caminos que faciliten ese proceso, y aunque los métodos pueden variar, la esencia es siempre la misma. Todo comienza con la atención a los sueños. Los sueños son la vía más directa hacia el inconsciente, un lenguaje simbólico que nos habla en imágenes y emociones. A través de ellos, la psique nos muestra lo que necesitamos ver, nos revela los fragmentos reprimidos de nuestro ser y nos guía hacia la siguiente etapa de nuestro crecimiento. Registrar los sueños, reflexionar sobre sus símbolos, tomarlos en serio, no como fantasías irrelevantes, sino como mensajes del alma, es una de las formas más poderosas de avanzar en el proceso de individuación. La segunda práctica fundamental es la imaginación activa, ese método que desarrollé para entablar un diálogo consciente con las figuras del inconsciente. No se trata de soñar despierto ni de imaginar pasivamente, sino de abrir un espacio real de encuentro entre la mente consciente y los arquetipos que habitan en lo profundo de nosotros. En esos diálogos, la psique se revela como algo vivo, autónomo, inteligente. Las figuras que emergen no son invenciones, son partes de nosotros que reclaman ser vistas, comprendidas e integradas, y cada vez que nos atrevemos a escucharlas, a mirarlas sin miedo, el alma se expande un poco más. A través de este método, la imaginación activa, podemos adentrarnos en lo más profundo de nuestra propia psique y establecer un diálogo con lo invisible dentro de nosotros. Allí encontramos a nuestra sombra, a nuestro ánima o ánimus, a esas figuras arquetípicas que representan aspectos esenciales del alma humana. No son simples imágenes mentales, son fuerzas vivas que habitan en el inconsciente y que influyen silenciosamente
en cada una de nuestras decisiones. Cada vez que nos atrevemos a encontrarlas con autenticidad, algo dentro de nosotros cambia. No salimos iguales de esos encuentros. Nos volvemos más enteros, más conscientes, más humanos. Este contacto directo con el inconsciente transforma nuestras heridas en sabiduría y nuestras sombras en luz. La tercera práctica esencial es el trabajo con la sincronicidad. Aprender a reconocer esos momentos extraordinarios donde el mundo interior y el mundo exterior se reflejan mutuamente. Esos instantes en los que algo sucede fuera, justo cuando algo cambia dentro, como si la vida misma respondiera a nuestra conciencia. Las sincronicidades no son accidentes, son señales, ecos del orden invisible que sostiene toda la realidad. Cuando experimenten una sincronicidad, no la descarten como casualidad. Deténganse, sientan, pregúntense qué les está revelando el inconsciente, qué está intentando mostrarles la vida. A menudo, esas coincidencias significativas son como flechas silenciosas que apuntan hacia la dirección en la que el alma necesita crecer. La cuarta práctica, y quizá la más difícil, es la confrontación honesta con la sombra. No hay crecimiento posible sin atravesar ese territorio. Significa mirarnos sin máscaras, sin excusas, reconocer nuestras pequeñas y grandes crueldades, los egoísmos disfrazados de virtud, los miedos que hemos negado, las contradicciones que hemos escondido bajo el orgullo, pero también recordar que dentro de la sombra no solo habita lo oscuro, sino lo reprimido, talentos, sensibilidad, amor, poder, todo aquello que no encajaba con la imagen que quisimos mostrar al mundo. Integrar la sombra es abrazar la totalidad de lo que somos, es permitirnos ser auténticos, sin fragmentos ocultos, sin vergüenza de nuestra humanidad. La quinta práctica es el cultivo de relaciones auténticas. La individuación no ocurre en soledad. Necesitamos el espejo de los otros para vernos con claridad. Solo en vínculos sinceros, donde no tengamos que fingir, donde podamos mostrarnos con nuestras luces y sombras, es posible crecer verdaderamente. Estas relaciones son raras, pero cuando las encontramos debemos cuidarlas con gratitud, porque son templos vivos donde el alma aprende a amar sin condiciones. Y la sexta práctica, quizás la más sagrada de todas, es el desarrollo de una relación personal con lo luminoso, con aquello que trasciende nuestro pequeño yo. Puede manifestarse de muchas formas: una práctica espiritual, la contemplación silenciosa de la naturaleza, la creación artística, la meditación, la oración, la música. No importa el camino, lo esencial es abrirse a lo trascendente, a esa dimensión que nos recuerda que somos parte de algo infinitamente mayor que nosotros mismos. El encuentro con lo luminoso transforma, nos relativiza, nos humilla en el mejor sentido de la palabra. Nos enseña que nuestra historia personal no es más que un hilo en un tapiz inconmensurablemente vasto, tejido por la conciencia misma. Y todo este trabajo interior, la atención a los sueños, la imaginación activa, la lectura de las sincronicidades, la integración de la sombra, las relaciones auténticas y la apertura a lo divino, prepara al alma para su viaje después de la muerte. Porque la muerte no es un examen final, es la continuación del mismo proceso de individuación que comenzó en la vida. El alma que ha hecho este trabajo no teme su tránsito. Ya ha aprendido a observarse con honestidad, a aceptar su totalidad, a perdonarse. Cuando llega el momento de enfrentarse con su sombra en el otro plano, no es una confrontación devastadora, sino un reconocimiento. Un proceso difícil, sí, pero no insoportable. Porque esa alma ya ha practicado el arte de verse sin miedo. Cada paso dado en la vida consciente, cada acto de humildad y de amor, es una semilla de luz para el camino que sigue después. Cuando un alma ha aprendido a soltar las rigideces del ego, a flexibilizar su identidad y abrirse a estados de conciencia más amplios, el tránsito hacia otras dimensiones se vuelve mucho más natural. Esa alma ya ha practicado, en vida, el arte de fluir con el misterio. Y durante aquella mañana del 2 de noviembre, comprendí algo que al principio me pareció extraño, pero cuya verdad se reveló con una claridad innegable. Vi que algunas almas parecían estar esperando a personas específicas entre los vivos. No todas se manifestaban de la misma forma, ni hacia todos.
Algunas irradiaban una conexión profunda con individuos concretos, como si aún existiera un lazo invisible que las mantenía unidas más allá del tiempo. Era como si estuvieran aguardando algo, una palabra, una comprensión, una promesa cumplida o el momento exacto de su reencuentro. Fue entonces cuando entendí que existen vínculos que trascienden una sola vida, conexiones que van más allá de las circunstancias actuales, de los nombres o los cuerpos que habitamos ahora. Si queremos usar una palabra cercana, podríamos llamarlos vínculos kármicos, lazos de almas que, a través de distintas existencias, colaboran en un mismo propósito evolutivo. Cuando conoces a alguien y sientes una familiaridad que no puedes explicar, cuando una mirada o una voz te resultan inexplicablemente conocidas, puede que estés recordando. Tal vez esa persona forma parte de tu viaje desde mucho antes. Tal vez su alma y la tuya han danzado juntas muchas veces en esta eterna espiral del despertar. Esto no es necesariamente reencarnación en el sentido estricto, aunque tampoco lo excluye. Es más bien la idea de que hay patrones espirituales de relación que se repiten, que hay almas que trabajan en conjunto, aprendiendo, sanando y ayudándose mutuamente, incluso a través de la frontera de la muerte. El alma que parte no desaparece, continúa apoyando silenciosamente a su compañero de camino que sigue en el cuerpo, enviándole inspiración, protección o simplemente esa energía invisible que se percibe como consuelo en los días más oscuros. Y cuando llega el momento, ambas vuelven a encontrarse del otro lado del velo. Desde esta comprensión, el dolor del duelo adquiere un significado completamente distinto. El sufrimiento no es solo el de la pérdida temporal, sino también la melancolía sagrada de quien reconoce que ha perdido por un tiempo a un aliado en el viaje más importante de todos, el de la individuación del alma. Pero cuando recordamos que la conexión no se ha roto, que solo ha cambiado de forma, el duelo deja de ser desesperación y se transforma en un anhelo lleno de amor. Seguimos extrañando, sí, pero con esperanza, con la certeza profunda de que el reencuentro llegará cuando sea el momento. Y entre todas las visiones que tuve ese día, hubo una que tocó mi corazón más profundamente que cualquier otra: las almas de los niños. Percibí a varios pequeños que habían dejado este mundo demasiado pronto, y lo que vi fue tan conmovedor que aún me estremece recordarlo. Esas almas infantiles no están perdidas ni atrapadas en un estado de espera eterna. Al contrario, continúan su crecimiento, pero de un modo más puro, más luminoso. Su evolución no se da a través del dolor, la lucha o el conflicto, como sucede aquí, sino mediante un aprendizaje directo, lleno de amor y comprensión. Y lo más hermoso es que esas almas permanecen cerca de sus padres, invisibles, pero presentes. Acompañan sus días, los abrazan en silencio cuando lloran, los inspiran con ternura cuando menos lo esperan, no para aumentar el sufrimiento, sino para suavizarlo con amor, para asegurarles que siguen allí, creciendo y esperando ese reencuentro inevitable donde ya no habrá distancia, ni cuerpo, ni tiempo. Cada uno de esos lazos, entre almas, entre mundos, entre existencias, forma parte de la gran red del alma colectiva. Y comprenderlo cambia por completo la manera en que vivimos, amamos y enfrentamos la pérdida. Para los padres que han perdido un hijo, esta comprensión puede convertirse en un bálsamo profundo si logran abrirse a sentirla. Su hijo no ha desaparecido, no se ha disuelto en la nada. Su alma continúa, crece, aprende y sigue amándolos desde otro plano. El vínculo entre un padre y un hijo es uno de los lazos más poderosos del universo. La muerte no lo destruye, solo lo transforma. Se vuelve más sutil, invisible a los ojos pero eterno en el corazón, y en el día de los difuntos, cuando el velo entre los mundos se vuelve tan delgado que casi se puede tocar, muchos padres sienten algo, una presencia, un calor, una paz repentina, a veces un sueño que parece más real que la vigilia, o un pequeño signo que les dice, sin palabras, estoy bien, sigo contigo. Esos momentos son sagrados, no deben ser ignorados ni explicados fríamente, deben ser honrados como encuentros del alma, como gestos de amor que trascienden la distancia y el tiempo. Sin embargo, sé que surge una pregunta inevitable, una que escuché muchas veces en mi práctica clínica:
¿Cómo saber si un contacto con un ser querido fallecido es genuino o si solo es un reflejo de nuestro deseo? La mente humana es capaz de crear ilusiones poderosas, especialmente cuando el corazón duele. En el anhelo por reencontrarnos con quienes amamos, podemos fácilmente confundir nuestros propios pensamientos con señales del más allá. He visto casos así. Personas tan desesperadas por sentir de nuevo a su ser querido que interpretan cualquier ruido, cualquier sombra, cualquier coincidencia, como una manifestación espiritual. No es un error moral, es el reflejo del amor herido, pero sí puede alejarnos de la verdad interior. Por eso, propongo cultivar algo que llamo discriminación psicológica, una forma de discernimiento interior que nos permite distinguir lo auténtico de lo proyectado. Los contactos genuinos con almas desencarnadas tienen señales claras y, aunque no siempre son fáciles de explicar, pueden reconocerse con el corazón tranquilo. Primero, suelen ocurrir de forma espontánea, no cuando los buscamos con ansiedad. Llegan sin aviso, en momentos inesperados, como si la vida misma eligiera el instante perfecto. Si estamos constantemente forzando señales, es probable que estemos escuchando más nuestro deseo que la voz del alma. Segundo, traen consigo una cualidad particular de presencia. No es imaginación ni sugestión, es una sensación inconfundible de que algo o alguien está ahí, no afuera, sino alrededor y dentro de nosotros al mismo tiempo. Tercero, estos contactos auténticos dejan algo útil. No llegan para halagarnos ni entretenernos, sino para ofrecernos consuelo, comprensión o guía real. Cuarto, en ocasiones, incluyen información o intuiciones que no podríamos haber sabido por medios ordinarios. No siempre sucede, pero cuando ocurre, es una señal poderosa de autenticidad. Quinto, después de un contacto genuino, lo que queda no es miedo ni confusión, sino paz y amor. Si una experiencia nos deja agitados o angustiados, probablemente se trate de una proyección de nuestras propias emociones inconscientes. Y sexto, las presencias reales respetan nuestra libertad. Nunca ordenan, nunca exigen, inspiran, pero no controlan, nos acompañan, pero no nos dominan. Su mensaje siempre es luminoso, sereno, respetuoso. Aprender a diferenciar entre la intuición auténtica y la ilusión requiere práctica, humildad y sobre todo honestidad con uno mismo. Debemos atrevernos a decir no lo sé cuando no estamos seguros, y aceptar que incluso en lo espiritual, el error forma parte del aprendizaje. No todas las experiencias que parecen trascendentes lo son, pero algunas sí lo son, y reconocerlas con discernimiento puede transformar nuestra relación con el misterio. Y hay otro elemento que no podemos olvidar: el poder de los rituales. Los ritos funerarios, tan antiguos como la humanidad misma, no son supersticiones vacías. Son expresiones simbólicas de procesos psicológicos profundos. A través de ellos, la psique encuentra una manera de dar forma al duelo, de procesar lo incomprensible. Para los vivos, los rituales ofrecen estructura y contención, nos permiten llorar, honrar y despedir, dentro de un marco que da sentido al caos emocional. Y para los muertos, los rituales son puentes, actos conscientes de amor y recuerdo que envían energía psíquica real hacia el alma que continúa su viaje. Cada vela encendida, cada oración pronunciada con sinceridad es un mensaje luminoso que atraviesa el velo. Los rituales cumplen una función más profunda de lo que solemos imaginar. Nos permiten expresar colectivamente lo que sería insoportable afrontar en soledad. Nos reúnen en torno a un lenguaje simbólico que da forma al dolor, que lo vuelve compartido, que nos recuerda que la pérdida no es solo nuestra. Cada funeral, cada vela encendida, cada palabra pronunciada con reverencia, nos une a una cadena ininterrumpida de humanidad, a todos los que, antes que nosotros, lloraron, recordaron y amaron. Estos ritos nos conectan con nuestros antepasados, nos hacen sentir que somos parte de una corriente viva que atraviesa generaciones, una continuidad que trasciende los límites de una sola existencia. Pero lo que casi nadie recuerda hoy, en esta era que todo lo racionaliza, es que los rituales también afectan al alma del difunto. Nuestra civilización moderna, tan centrada en lo material, ha olvidado esta verdad ancestral.
Los rituales sinceros ayudan al alma a orientarse en su tránsito. Actúan como señales luminosas que indican el camino. Le dicen, ya es hora, puedes soltar, puedes comenzar tu viaje. Las oraciones, las misas, los cantos, los rezos, sin importar la tradición religiosa o espiritual, son más que gestos simbólicos. Cuando se realizan con atención plena y corazón abierto, crean un campo de energía psíquica real, una vibración perceptible para el alma que parte, que puede alimentarse de esa luz para fortalecerse y avanzar. Por eso, ninguna civilización antigua consideró el duelo un asunto privado. Los rituales fúnebres, lejos de ser supersticiones, eran herramientas psicológicas y espirituales de enorme poder. Nuestros ancestros, sin las teorías modernas, entendían intuitivamente verdades que hoy hemos olvidado. Sabían que la muerte no es un evento individual, sino un fenómeno colectivo, donde los vivos y los muertos participan en un intercambio silencioso de energía, amor y conciencia. El Día de los Difuntos es, en esencia, un ritual global, un acto de comunión masiva entre ambos mundos. Cuando millones de personas en todo el planeta dirigen al mismo tiempo su pensamiento hacia los que partieron, visitando tumbas, encendiendo velas, contando historias o simplemente recordando con amor, ocurre algo extraordinario. El inconsciente colectivo se activa, los arquetipos de la muerte y la transformación emergen con intensidad, y en ese campo vibrante de atención compartida, el velo se vuelve más delgado, más permeable. No es una metáfora poética, es un fenómeno psíquico real que puede sentirse cuando el corazón está lo suficientemente abierto y la mente lo suficientemente quieta. También observé algo más, algo profundamente humano, la diferencia entre quienes tienen tiempo para prepararse para morir y quienes parten de manera repentina. He visto que aquellos que saben que su final se acerca y que disponen de semanas o meses para reflexionar, suelen experimentar un crecimiento espiritual acelerado. La cercanía de la muerte actúa como un catalizador, les obliga a mirar su vida sin máscaras, a sanar heridas que habían postergado, a decir lo que el orgullo había callado. Muchas familias me contaron que esos últimos meses con un ser querido moribundo, aunque cargados de dolor, fueron también de una belleza indescriptible. Un tiempo de revelaciones, perdones y amor puro. En cambio, las almas de quienes mueren de forma repentina, por accidente, enfermedad súbita o violencia, suelen entrar en un estado inicial de confusión. Tardan en comprender lo que ha ocurrido. A veces permanecen ligadas por un tiempo a los lugares o personas que amaban, sin saber que han cruzado el umbral. Pero incluso ellas, con la ayuda de esas presencias guías que acompañan el tránsito, y sobre todo con el poder de las oraciones de los vivos, logran orientarse. Por eso, es particularmente importante rezar por quienes murieron inesperadamente. Nuestras palabras, pensamientos y sentimientos amorosos son como faros en la niebla. Ayudan al alma a reconocer dónde está, a aceptar su nueva condición y a seguir su camino con serenidad. Y luego está el tema más doloroso de todos, el que muchos temen pronunciar, el suicidio. A lo largo de mi vida he acompañado a muchas personas que contemplaron esa salida, intentando comprender el abismo que los llevaba a ella. Y en mi experiencia del 2 de noviembre, vi algo que me dio cierta claridad sobre el destino de esas almas. Vi que las almas de quienes se quitan la vida enfrentan desafíos particulares, pero no están condenadas ni castigadas. No existe un infierno eterno esperando por ellas. Lo que enfrentan es el hecho mismo de haber interrumpido su proceso de desarrollo en el cuerpo físico antes de tiempo. No es un castigo impuesto desde afuera, es una comprensión que surge desde adentro, una confrontación amorosa con la propia historia inacabada. Existen ciertas lecciones que solo pueden ser aprendidas a través de la experiencia encarnada. La vida física es una escuela sagrada, y cuando se abandona antes de tiempo, algunas de esas lecciones quedan inconclusas. El alma que decide terminar su existencia de forma prematura pierde oportunidades valiosas de crecimiento, de comprensión y de integración interior. Después del suicidio, el alma debe enfrentar esa interrupción. Debe comprender con claridad las causas profundas de su desesperación, mirar de frente el dolor que en vida parecía insoportable y reconocer las heridas que la llevaron a creer que no había salida. Es un proceso difícil, a veces largo, pero no eterno.
porque incluso en las regiones más densas del alma, la luz del amor universal sigue brillando. El sí mismo, esa conciencia divina que todo lo abarca, no condena, solo espera. El amor de Dios, o del alma universal como prefiero llamarlo, no tiene límites ni condiciones. Abraza incluso a quienes se sintieron incapaces de abrazarse a sí mismos. No menciono esto para juzgar, sino para recordar la importancia de la compasión. Para insistir en lo esencial, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos por acompañar a quienes están sumidos en la desesperanza. El suicidio no pone fin al sufrimiento, solo lo transforma en otro tipo de tarea espiritual que deberá ser afrontada más adelante. Si conocen a alguien que está luchando con pensamientos suicidas, háblenle. Díganle que la oscuridad no es permanente, que su dolor puede ser sanado, que su vida tiene un propósito, incluso si ahora no logra verlo. Un solo gesto de empatía puede ser el hilo de luz que evite que una conciencia se apague antes de tiempo. Durante mi experiencia también comprendí algo profundamente doloroso y revelador. El suicidio no afecta solo al alma que parte, sino también a las almas que quedan. El lazo de amor entre las conciencias es tan fuerte que una muerte así deja heridas psíquicas intensas en los vivos, culpa, rabia, confusión, vacío. Y de una manera misteriosa, el alma del difunto percibe ese sufrimiento. Hay un entrelazamiento energético, un tejido kármico que conecta ambas partes. El alma que partió siente el eco del dolor que causó, no como castigo, sino como una llamada al entendimiento, como parte del proceso de reparación mutua que une a todos los seres. Nada está aislado. Todo lo que hacemos, en vida o después, repercute en esa red infinita de la conciencia. Y tras hablar de esto, quiero llevarlos a un punto más luminoso, la posibilidad de comunicación consciente con los difuntos. ¿Es posible? ¿Es aconsejable? Durante mi vida profesional me acerqué a este tema con extrema cautela. He visto demasiado fraude, demasiada manipulación de la vulnerabilidad ajena, pero también he encontrado casos que desafían toda explicación racional. Mensajes precisos, sueños compartidos, experiencias imposibles de reducir a la imaginación. Mi conclusión es que la comunicación es posible, pero solo bajo ciertas condiciones, y debe abordarse con discernimiento y pureza de intención. La motivación lo es todo. Si el deseo de comunicarse surge del apego, de la negación del duelo o de la incapacidad de soltar, entonces la experiencia puede volverse dañina, puede confundir al vivo y también retener al alma del difunto, impidiéndole avanzar en su propio proceso. Pero si la intención nace del amor verdadero, del deseo sincero de ayudar, de acompañar con respeto, entonces la comunicación puede ser benéfica. No para traerlos de vuelta, sino para enviarles luz, comprensión y gratitud, y si ellos lo desean, recibir su guía sutil desde ese otro plano. Y aunque existen médiums honestos y sensibles, la mejor forma de comunicación no es externa, sino interna. El alma no necesita intermediarios cuando el corazón está abierto. La forma más pura de contacto ocurre en los sueños, cuando la mente racional se silencia y la frontera entre mundos se disuelve. En ese estado, el alma puede percibir con claridad lo que en la vigilia pasa inadvertido. A través de los sueños, los muertos hablan el lenguaje del símbolo, no con palabras, sino con presencias, imágenes y emociones que tocan el alma sin necesidad de explicaciones. Si logramos mantener una actitud abierta pero serena, una apertura sin desesperación, algo en nosotros se vuelve receptivo a lo invisible. Cuando desde el corazón pedimos que nuestros seres queridos fallecidos se comuniquen con nosotros, solo si tienen algo importante que transmitir, esa petición sincera se convierte en un puente, y con frecuencia el mensaje llega no en palabras, sino en sueños. Estos sueños no se parecen a los demás, tienen una claridad luminosa, una intensidad emocional que los hace imposibles de olvidar. En ellos, el difunto suele aparecer vivo, radiante, lleno de paz, como si la enfermedad, la vejez o el sufrimiento hubieran sido borrados. El mensaje puede ser simbólico, pero su esencia siempre es clara cuando el alma lo contempla sin prisa. Es un lenguaje que no se analiza con la mente, sino que se reconoce con el corazón. Podemos también desarrollar algo que llamo receptividad contemplativa.
la capacidad de quedarnos en silencio interior, abiertos y atentos, sin buscar nada, sin forzar nada. En ese estado de calma, el alma se vuelve como un lago quieto, donde las presencias pueden reflejarse. A veces percibimos un leve cambio en el aire, una sensación de compañía, un pensamiento inesperado que llega con una paz profunda. No son experiencias espectaculares ni teatrales, son susurros del alma, señales suaves pero llenas de significado. Y el Día de los Difuntos es, sin duda, uno de los momentos más propicios para este tipo de comunión. Si pueden, tómense un tiempo ese día. Busquen un espacio tranquilo, quizás frente a las fotografías de sus seres queridos o en algún lugar de la naturaleza que ellos amaban. Siéntense en silencio, respiren y abran su corazón sin expectativas. Pueden hablarles mentalmente, contarles lo que ha pasado desde su partida, agradecerles lo que les dejaron o incluso pedir perdón por lo que quedó pendiente. Luego, simplemente, escuchen, no con los oídos, sino con esa parte profunda del alma que sabe reconocer la verdad cuando la siente. A veces, la respuesta llega como una emoción, como una sensación de calidez repentina, como un pensamiento que parece venir de otro lugar. Y eso basta, porque el amor no necesita ruido para hablar. Y así, permítanme cerrar esta larga reflexión regresando al lugar donde todo comenzó. Aquel 2 de noviembre, en mi torre de Bollingen, contemplé algo que cambió para siempre mi comprensión de la vida y la muerte. Vi que la existencia no termina con el último aliento, que la conciencia no se apaga, sino que continúa su viaje hacia dimensiones más amplias. Vi que las almas pasan por un proceso de purificación, de sanación, de integración profunda. Vi que cada dolor, cada sombra, cada acto de amor y cada elección hecha en vida tienen un propósito dentro de un diseño mayor. Que morir no es desaparecer, sino transformarse. No es el fin, sino la continuación de un viaje eterno hacia la totalidad del ser. Y allí, en el silencio sagrado de mi torre de Bollingen, vi lo que el ojo humano rara vez alcanza a ver. Vi el ascenso de las almas, su viaje lento y majestuoso hacia dimensiones cada vez más elevadas de conciencia. Vi cómo cada una, al desprenderse de sus heridas, se acercaba a su centro más puro, a su esencia divina, y entendí que ese encuentro final con lo divino no es otra cosa que el encuentro con nuestro propio sí mismo, con aquello que siempre hemos sido más allá del cuerpo y del tiempo. Vi también que el amor de los vivos no se pierde en el aire, que cada pensamiento lleno de ternura, cada oración sincera, cada lágrima transformada en gratitud, se convierte en una corriente de energía real que impulsa a las almas en su camino. Somos partícipes activos del viaje de los muertos, así como ellos invisiblemente acompañan el nuestro. Porque los difuntos no desaparecen, permanecen cerca, guiándonos desde el otro lado del velo. En sueños, en intuiciones, en sincronicidades imposibles, en esa calma repentina que sentimos justo cuando creemos que no podremos más. En esa voz interior que susurra sin sonido, sigue, no estás solo. Esa visión cambió mi vida de maneras que aún sigo comprendiendo. Ya no necesito argumentos filosóficos para creer en la inmortalidad de la conciencia. Lo sé, no por fe, sino por experiencia directa. Vi que la psique no muere con el cuerpo, que continúa su viaje eterno, aprendiendo, expandiéndose, regresando a la luz de la que un día surgió. Y no comparto esto para que crean en mis palabras, sino para que se atrevan a mirar dentro de ustedes mismos. Porque las verdades más grandes no se leen en libros ni se escuchan en templos, sino que se revelan en el silencio interior. No todos necesitan visiones extraordinarias. Las experiencias más sutiles son a menudo las más auténticas. Basta con abrir el corazón, con permitir que lo invisible vuelva a tener un lugar en nuestra vida. El Día de los Difuntos no es solo una tradición o un rito, es una invitación sagrada, un recordatorio anual de que estamos unidos más allá del tiempo, de que la vida y la muerte son solo dos movimientos de una misma danza. Es un puente entre lo visible y lo invisible, un momento para honrar a los que se fueron y a la vez reconocer lo eterno dentro de nosotros mismos. Así que no desperdiciemos esta oportunidad. No dejemos que el 2 de noviembre sea solo una fecha en el calendario. Hagamos de él
un acto consciente de amor, un instante en que dos mundos se rozan, donde los vivos ofrecen su luz y los muertos nos devuelven su sabiduría, porque al final todos, vivos y muertos, pasado y futuro, sombra y luz, somos una sola conciencia que busca recordarse a sí misma. Y cuando encendemos una vela, cuando elevamos una oración, cuando amamos a pesar de la pérdida, estamos ayudando al universo a despertar, voz en pausa, suave, final. Y algún día, cuando llegue nuestro momento, cruzaremos ese mismo umbral y del otro lado entenderemos que nunca estuvimos separados.